buenas tardes. Es un placer, como siempre, recibirles en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Ante todo, la bienvenida a los distinguidos invitados que tenemos en el día de hoy. Por supuesto, al presidente de la Fundación, el doctor Leonel Fernández Reina. Tenemos también el placer de contar con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Abel Martínez, así como también una representación importante, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados, un grupo importante de académicos y de amigos en general. Así que gracias a todos por acompañarnos. Es un placer recibirles en la Fundación, sobre todo a propósito de un tema que en varias ocasiones ha sido discutido en este escenario y que sigue siendo un reto para la República Dominicana. El tema de la regulación de audiovisuales, una regulación que cobra cada vez más vigencia, no solamente en los países más desarrollados, sino que también en la última década ha sido una tendencia regulatoria importante en América Latina. El tema sigue siendo un tema de agenda en República Dominicana, luego de que una comisión preparara una serie de proyectos, entre los cuales se encuentra un proyecto de ley de regulación de audiovisuales. En este caso, nos complace contar con un amigo experto que en muchas ocasiones nos ha acompañado en República Dominicana y que nuevamente se une a nosotros, el doctor Joan Barata, quien es doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona, de la Facultad de Derecho de dicha entidad. Cuenta además con un diploma de la European Academy of Public Law, así como también estudios de la Universidad de Barcelona. Actualmente, el doctor Barata es el vicedecano de Relaciones Internacionales y Calidad de la Facultad de Comunicación Blanquerna. Se trata de la Universidad Ramon Llull y nosotros, como siempre, tenemos el placer de recibirles aquí. Bienvenido. Muchas gracias. En esta ocasión, el tema, los retos de la regulación en un escenario de convergencia, que por supuesto asume los retos tecnológicos actualmente. Sí. Bien, sí, muchas gracias, señor presidente de la Cámara, diputados, amigos, muchos ya los que están aquí sentados de otras ocasiones, y gracias, Laura, por la presentación. Bueno, yo creo que podríamos haber puesto muchos títulos. Los retos de la regulación en un escenario de convergencia, porque realmente yo creo que lo principal que en estos momentos nos preocupa desde un punto de vista legislativo es cómo adaptar la regulación del ejercicio de una libertad que existe, digamos, constitucionalizada desde finales del siglo XVIII, y que desde el punto de vista de su núcleo duro conceptual no ha cambiado desde el siglo XVIII hasta la actualidad, pero realmente el contexto institucional mediático ha cambiado radicalmente. Por lo tanto, la cuestión es los retos de la regulación en un escenario de convergencia. La palabra convergencia va a ir apareciendo, normalmente se cita y se utiliza, es una de esas palabras mágicas que a veces tenemos en la actualidad, que todo el mundo utiliza, a veces no todo el mundo sabe lo que quiere decir. Yo, cuando hablo de convergencia, generalmente hablo de esa capacidad para consumir un mismo contenido a través de dispositivos y servicios diversos, o dicho a la inversa, ¿no? La capacidad que tiene un mismo servicio para proporcionarnos contenidos completamente diversos, ¿no? Es decir, se puede ver desde los dos puntos de vista, pero yo creo que esa pudiera ser la definición más adecuada de la convergencia. En todo caso, estamos hablando sobre todo de la regulación, aunque no solo de la regulación audiovisual. Si vamos ahora a la primera diapositiva, bueno, los servicios audiovisuales, ¿no? Un poco la evolución que han experimentado. Pasamos de la televisión analógica a la televisión digital. El cambio, digamos, de la televisión analógica a la televisión digital básicamente es un cambio tecnológico, es decir, una mayor optimización en lo que es el sistema de transmisión. Y después, que esto sería el 2.0, pero en la actualidad nos encontramos ya en muy buena medida en lo que es el 3.0, ¿no? Es decir, la televisión, los servicios audiovisuales que nos vienen a través de una nube, que es la nube de Internet, que Internet, ya lo advierto, digamos, al menos digámoslo en el punto de vista que yo voy a utilizar, yo no concibo Internet como un medio de comunicación distinto, sino simplemente Internet es una plataforma
una plataforma tecnológica a través de la cual se pueden prestar servicios de muy diversa naturaleza. En algún caso serán puramente servicios equivalentes a lo que sería un diario o una prensa escrita, en otros casos pudiera ser una televisión o una radio convencional, cuando la escuchamos, la radio por internet, y en otros casos pueden ser realmente servicios nuevos que desconocíamos hasta el momento y que también se prestan por internet. Pero internet en sí, digamos, no es un medio distinto, es una plataforma, no es otra cosa. Pero en todo caso, digamos, esta evolución del analógico al digital y aprovechando el digital, entonces ya un sistema de transmisión global como es el sistema de internet, marca un poco la evolución. También yo, una cosa que siempre destaco y seguiremos después hablando de ello, es que yo creo que esta irrupción de Internet y asociada, digamos, a la entrada de nuevos servicios, ya veremos cuáles son esos nuevos servicios, lo que ha dado lugar no es tanto a la sustitución de medios de comunicación, sino simplemente a la acumulación de los mismos, ¿no? Siempre digo que esa famosa canción que decía que el vídeo mató a la estrella de la radio, bueno, no es verdad, ¿no? El vídeo no mató a la estrella de la radio, la radio se superpuso al cine, la televisión después a la radio, pero la radio ha continuado existiendo, y yo creo que, digamos, estos nuevos sistemas, estos nuevos medios que podemos consumir a través de Internet, digamos, se superpondrán a los anteriores. Un ejemplo, ustedes son muy aficionados a la pelota, ustedes seguirán consumiendo la pelota a través del medio que mejor les permite consumirla, que es la televisión convencional. Es decir, ¿van a seguir un partido de pelota por Twitter? No. ¿Van a ver un partido de pelota en un vídeo bajo demanda a la mañana siguiente? No, es decir, van a acceder al partido de pelota a través de ese medio convencional que emite en directo a través de una realización preestablecida, que es la televisión convencional. Otra cuestión, y la radio, por supuesto, la radio, por supuesto. A partir de ahí es posible que se superpongan pantallas. A la pantalla de la televisión convencional, ustedes quizá tendrán la pantalla de su iPad, a través de la cual comentarán con los amigos a través de Twitter el devenir del partido, ¿no? Pero estamos en una lógica, digamos, esta lógica será más la de la acumulación de las pantallas, digamos, la acumulación, por tanto, de actividades de comunicación, que no tanto la sustitución. Fíjense que muchos de los trending topics de Twitter tienen que ver con series de televisión que se están emitiendo en ese momento por la televisión, digamos, por la televisión convencional. Es decir, la gente habla en Twitter de la película que se está emitiendo por televisión, ¿no? El episodio de su serie favorita, ¿no? Eso es para lo que la gente a veces utiliza. Por tanto, cuidado, porque aquí hay una cuestión también más de superposición que de otra cosa. Pero, en todo caso, eso sería, digamos, una forma gráfica de ver una primera evolución. Entonces, ya entrando en términos regulatorios, bien, lo que es cierto es que teníamos tradicionalmente, evidentemente, la prensa escrita, y aparte de eso teníamos la regulación de la radio y la televisión. Regulación de la radiodifusión versus regulación de la prensa escrita. Siempre el audiovisual ha tenido una regulación mucho más intensa que la prensa escrita. Si vamos a la explicación tradicional dice, no, mire usted, es que la radiodifusión utiliza el espectro radioeléctrico es un bien escaso, etcétera. En fin, creo que ustedes ya están familiarizados con un argumento que no es del todo cierto, porque en estos momentos ha disminuido a escasez en muchos países de Europa, sobre todo, y los estados no han perdido, sino que han incrementado el interés y la justificación de regular la radio y la televisión. Yo creo que son tres las razones que en puridad justifican la regulación de los medios audiovisuales como algo mucho más intenso que la regulación de la prensa escrita. Y los he puesto aquí. Spread effect, es decir, la capacidad que tiene un medio audiovisual en un momento dado de diseminar un mismo mensaje de forma muy rápida en una inmensa colectividad de personas.
esa capacidad no la tiene la prensa escrita. Segunda cuestión, el consumo pasivo. Para leer un periódico necesitamos hacer un esfuerzo. Aparte de comprarlo, necesitamos leer, es decir, seleccionar el artículo, leerlo, etcétera, etcétera. En la televisión, en los medios audiovisuales, casi el esfuerzo que hay que hacer es para no consumir, más que para consumir. Es decir, uno puede estar, digamos, tumbado en el sillón, sabe que el mando a distancia está casi al tocar los dedos, pero dice, bueno, es decir, dejas que vaya entrando, y casi el esfuerzo que uno tiene que hacer es para parar, porque, digamos, se consume solo. Y además el impacto que tiene, digamos, desde el punto de vista del proceso cognitivo es mucho más intenso. Y la inmediatez. Esa es una cuestión fundamental. Piensen en la Guerra de los Mundos. Se podía haber hecho la Guerra de los Mundos a través de algún medio de comunicación que no sea un medio de radiodifusión. No se hubiese podido dar. Por lo tanto, digamos, la experiencia, sobre todo la experiencia en el Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial, la capacidad que tenía la radio de llevar a Winston Churchill a las casas de los ciudadanos británicos, dándoles el ánimo para resistir los bombardeos alemanes, dio, digamos, a los europeos la clave para entender que los medios audiovisuales, la radiodifusión, tenía un impacto muy importante en la conformación de la opinión pública, en la formación del imaginario, digamos, en los menores, en muchos, digamos, en la conformación de cómo vemos el mundo, y por lo tanto, eso, creo yo, que es lo que realmente nos permite explicar por qué, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados se han preocupado siempre de regular intensamente la radio y la televisión, mucho más que la prensa escrita, y en estos momentos yo diría que en Europa la prensa escrita solo se regula a nivel constitucional, es decir, para regular la prensa escrita bastan con los principios constitucionales e incluso con ciertas medidas después de autorregulación. Es verdad que el debate británico, The News of the World, con Rupert Murdoch, está cambiando un poco ese parámetro, y en el Reino Unido hay una discusión acerca del retorno a una regulación de la prensa escrita, pero yo esperaría ver finalmente qué es lo que sucede. Pero en todo caso ese sería el esquema. ¿Y cuál sería exactamente por qué, en qué valores se entra cuando se regula la radiodifusión? Pues yo creo que hay una serie de terrenos que son muy claros. Protección de menores. Pues es evidente que, recordaba yo esta mañana una sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que definía la televisión como un invitado inesperado en el salón de tu casa. Es decir, uno está ahí en el salón, tiene la televisión encendido y uno no sabe qué es lo que va a aparecer, y por lo tanto esa es una cuestión muy delicada, sobre todo si hay menores, y que por lo tanto una cuestión importante es la protección de menores. Dado el especial impacto y alcance que tienen los medios audiovisuales y la capacidad que pueden tener para dañar a un menor con la aparición súbita de un contenido pornográfico inadecuado, etcétera, etcétera, ha existido siempre una especial e intensa regulación de los medios audiovisuales con relación a la protección de menores. Es mucho más fácil proteger a los menores en el ámbito de la prensa escrita, prohibiendo la venta de un determinado tipo de revistas a menores, pero en el ámbito de los medios audiovisuales la regulación tiene que ser más sofisticada. Protección de la dignidad humana, es decir, determinados discursos que puedan, digamos, incitar al odio, si se hacen a través de medios audiovisuales, pueden tener un alcance o incitaciones al delito mucho más intenso. Protección de la cultura. En fin, la visión que tenemos del mundo, que viene dada por la cultura audiovisual, según y cómo pudiera ser la de que vivimos en la ciudad de Nueva York y los coches de policía son los de las películas, digamos, ¿no? Es decir, es verdad que es posible que la conformación de la cultura colectiva, si no se protege mínimamente la difusión de contenidos que sean propios del país, que reflejen la cultura del país, etcétera, etcétera, a través de un sistema de cuotas, a través
protegidos a través de una determinada regulación, es posible que se produzcan unas distorsiones realmente extrañas en la conformación del imaginario colectivo. También desde el punto de vista de las industrias audiovisuales. La televisión es lo que da más trabajo a la industria audiovisual. Si realmente se pone todo fácil en el sentido de que basta con comprar películas a los Estados Unidos, digamos, la capacidad de un país como pueda ser República Dominicana o España para poder hacer producciones propias que puedan ser interesantes, pues realmente, y que se puedan difundir, pues sería muy baja. Y hay una cuestión que aquí no aparece, pero simplemente tendría que estar, que es la cuestión de la publicidad, ¿no? Todos sabemos que la publicidad tiene un impacto muy especial en nuestras vidas, pero sobre todo la publicidad a través de la radiodifusión, ¿no? Que cuando una publicidad es engañosa a través de la radiodifusión puede ser realmente engañosa, o incluso los medios de radiodifusión tienen sistemas de publicidad más o menos subliminal que pueden realmente perjudicar seriamente a un espectador, ¿no? Si en un momento dado un espectador confía mucho en un determinado periodista y ese periodista, porque alguien le ha pagado, en ese momento consume un determinado producto mientras está haciendo su programa, realmente se puede dar, digamos, una situación de abuso de confianza, digamos, de la confianza que el espectador tiene en ese periodista. Eso hay que regularlo de algún modo, hay que avisar de que es publicidad. Bueno, en fin, hay toda una serie de regulaciones específicas orientadas a evitar ese tipo de distorsiones. La cuestión también del servicio público, ¿no? Es decir, la protección, porque nosotros sabemos que el mercado audiovisual tiene unos determinados intereses, una determinada lógica, servir solo a las audiencias que son más comerciales, de tal modo que hay una parte de la audiencia que quizá no queda suficientemente servida. Bueno, para eso está un elemento que siempre está en la cultura regulatoria de muchos países, que es la idea del servicio público. Esas televisiones públicas soportadas con dinero público que de algún modo proporcionan a la ciudadanía aquellos contenidos que de otra forma no conseguirían porque no son comercialmente interesantes, pero que en cambio son, desde el punto de vista de la cohesión social, de la promoción de la cultura, de la promoción, digamos, de un conocimiento adecuado de lo que sucede en el mundo, absolutamente necesarios en una esfera pública de carácter democrático. Por lo tanto, existe también la cuestión del servicio público. Aquí lo que un ejemplo, digamos, de todo esto es evidentemente la directiva o la forma como nosotros en Europa hemos abordado este tema. Es decir, en el seno de la Unión Europea existe una normativa general que se llama la directiva, antes era la Directiva sobre Televisión sin Fronteras, ahora es la Directiva de Servicios Audiovisuales, que en el conjunto de la Unión Europea lo que ha hecho es establecer unas normas comunes en materia de protección de menores, en materia de publicidad, en materia de, digamos, protección de las obras europeas, materia de protección de la dignidad humana, etcétera, etcétera, que han sido asumidas por los distintos Estados miembros y que han sido, de algún modo, desde los años 80, las normas de cabecera de regulación de la televisión en Europa. Y que yo tengo que decir que en la mayor parte de Estados europeos han supuesto un incremento, digamos, desde el punto de vista de la calidad, de la responsabilidad, de la variedad, etcétera, etcétera, de lo que recibe el televidente europeo. Digo que se ha pasado de la Directiva de Televisión sin Fronteras a la Directiva sobre Medios Audiovisuales porque, de hecho, se pasa de la noción de radiodifusión a la noción de servicios audiovisuales. Y eso ya es un primer cambio relacionado con el cambio tecnológico y con la convergencia. Anteriormente, el vídeo bajo demanda no entraba dentro de la noción de televisión o de audiovisual en la legislación europea. Pero en estos momentos, desde el cambio de la última directiva, ya no se habla de televisión, sino que se habla de servicios audiovisuales. Y en los servicios audiovisuales está tanto la televisión convencional como los servicios audiovisuales bajo demanda. ¿Y por qué? Dice la Unión Europea. Porque progresivamente esos contenidos bajo demanda
que se pueden visualizar en páginas web o a través de otros sistemas tecnológicos, cada vez se parecen más a la televisión en el sentido de que tienen una fuerza suficiente como para incidir de forma significativa en la conformación de la opinión pública. Por lo tanto, ya se mete todo el tema de los vídeos bajo demanda, que antes eran servicios de la sociedad de la información, ahora ya están metidos dentro del concepto de servicios audiovisuales y por lo tanto toda la normativa en materia de protección de menores, de publicidad, etcétera, etcétera, ya les cae encima, que antes no les caía encima. Ese es un cambio significativo. ¿Por qué? Quiere decir que la Unión Europea ha sido consciente de que la capacidad de impacto en la opinión pública ya no solo la tiene la televisión convencional, sino otro tipo de servicios audiovisuales. Entrar después, y después lo veremos, en discutir qué es vídeo bajo demanda y qué no es vídeo bajo demanda, ya es otra cuestión, porque, por ejemplo, YouTube no es vídeo bajo demanda. Sorprendentemente, pero no lo es. Es un servicio de la sociedad de la información, pero no es un servicio audiovisual. Por una razón, si quieren que les adelanto, porque la Unión Europea, en esta normativa europea, se basa en un concepto, que es el concepto de responsabilidad editorial. Existe un servicio audiovisual cuando hay un responsable editorial que ha asumido la responsabilidad de seleccionar los contenidos y de ofrecerlos al público. Ahí hay un servicio audiovisual. Si estamos ante una plataforma que lo único que hace es colgar y descolgar vídeos, pero digamos quien los cuelga son los usuarios, por así decirlo, ahí no podemos decir que YouTube sea un responsable editorial, porque YouTube simplemente proporciona lo que es la plataforma para que se pueda colgar. Y como YouTube solo actúa a posteriori, es decir, para que haya responsabilidad editorial hay que actuar a priori. Es decir, hay que seleccionar un catálogo y colgarlo. Por lo tanto, como esas condiciones no se dan, en esos momentos todavía hay muchos ámbitos en los cuales el consumo de vídeos a través de Internet, digamos, no entra dentro del concepto de servicios audiovisuales. Pero cuando una plataforma por cable, de televisión por cable, nos ofrece vídeo bajo demanda, eso ya es audiovisual. Cuando una página web que es titularidad de, no sé, de una empresa de comunicación nos ofrece un catálogo de vídeos que podemos ver, eso ya también es servicio audiovisual. Por lo tanto, en estos momentos ya nos movemos un poco en la frontera entre la regulación de la radiodifusión, o incluso, si se quiere, de los servicios audiovisuales frente a los servicios de la sociedad de la información. Esa distinción es importante porque en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información la lógica regulatoria es completamente distinta. Es decir, en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, o sea, digamos, en el ámbito de los servicios audiovisuales rige la idea de la responsabilidad editorial, que quien hace el contenido lo hace pensando en dirigirse al público en general y es responsable de lo que se difunde. En el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, básicamente lo que funciona cuando se regula Google, cuando se regula YouTube, cuando se regulan determinadas páginas web o determinados servicios de acceso a Internet, es la idea contraria, es la idea de la exención de responsabilidad. Es decir, usted, Google, no es responsable de lo que transporta, a no ser que se pueda acreditar que usted sabía lo que estaba transportando. Usted, YouTube, no es responsable de los vídeos que se cuelgan, a no ser que se sepa que realmente usted sabía que tenía colgado una cosa, se le había advertido de su ilegalidad y usted, a pesar de ello, lo mantenía colgado. Por lo tanto, esa frontera entre la radiodifusión o el audiovisual y los servicios de la sociedad de la información continúa existiendo y es una frontera relevante. Se ha movido un poco y, digamos, el audiovisual le ha comido un cierto terreno a los servicios de la sociedad de la información. Pero en estos momentos ciertamente los Estados tienen una cierta perplejidad ante esta lógica de la exención de responsabilidad, que es completamente comprensible, digamos, porque claro, eso les limita mucho la posibilidad de atacar posibles vulneraciones, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual. Porque claro, si yo tengo que ir al origen de la violación, no llegaré nunca. Mejor pongo todas las culpas en el intermediario. Es decir, en Google, en YouTube, etcétera. Oiga, usted colgó ese vídeo, usted es el responsable. Claro,
en muchos países, incluido España y en Estados Unidos, muchos jueces habían dicho, eso es desproporcionado. Usted no puede hacer responsable de algo a alguien que es un mero intermediario. Y de ahí viene el debate de la ley SOPA y PIPA en Estados Unidos, porque se quería de algún modo cambiar ese paradigma, ¿no? E intentar cargar en el intermediario parte de la culpa por transmitir un contenido, digamos, que sería ilegal. Pero la lógica de la sociedad de la información, para evitar esa lógica, digamos, del chilling effect y, por tanto, de la censura privada por parte de Google, YouTube, etcétera, etcétera, es partir del principio de que no son responsables, el intermediario no es responsable de aquello que transporta. Por lo tanto, eso sería, digamos, el rasgo distintivo de la normativa en materia de lo que es la normativa sociedad de la información versus normativa audiovisual. Bueno, vemos, claro, ahora estábamos hablando de la TDT, pero más allá de la TDT, por ejemplo, eso sería lo que es la televisión híbrida que tenemos, que ya se está acercando, está llegando en Europa, ¿no? Es decir, por un lado, tienes el broadcaster convencional, que, por ejemplo, a través de un terminal híbrido, te envía contenidos de televisión convencional, porque, insisto, la televisión convencional no está muerta, pero por el otro camino tienes a través de Internet que en ese televisor inteligente te están llegando otro tipo de aplicaciones que te sirven para consumir servicios que serán complementarios de los que recibes a través de un broadcaster tradicional. Esto va mucho más allá de la lógica de la TDT y de la interactividad simple de la TDT. Eso es lo que se llama el televisor híbrido, es decir, que continúa aprovechando el broadcaster tradicional, digamos, los sistemas de broadcasters tradicionales, y además, digamos, tiene dos entradas, por decirlo, una entrada que es la que le viene de lo que es la televisión convencional, que básicamente es una entrada que le viene sin retorno, pero, por otra parte, toda la posibilidad de interactuar que le viene dada a través de la conexión a Internet que ese mismo televisor tiene. Ese es el paso siguiente de la TDT. Y en estos momentos en España ya está en proceso de adoptar un determinado estándar en materia de televisión híbrida. Eso es lo que se llamaba la televisión híbrida. Y en algunos casos ya, si llegamos al punto de las Smart TVs, esta parte de aquí ya nos olvidamos de ella, y todo viene ya a través de Internet. Yo creo que aquí hay un ejemplo, si vamos ahora ya a la siguiente diapositiva, si podemos ir a esta de aquí con el ratón, porque yo creo que es una manera muy gráfica de entender, digamos, los problemas, sobre todo los problemas regulatorios que se plantean en este nuevo escenario. Esperamos que se abra. Esto es el Smart TV de Philips. Sí, olvidémonos de esto. Y esto es, ahora vamos a ver, lo que le aparece uno en la pantalla si se compra este Smart TV. Condición para tener este Smart TV es tener una conexión de banda ancha. A poder estar, porque este televisor básicamente funciona porque está conectado a red de Internet a través de un cable de banda ancha. Bueno, aquí hay... Antes iba a decir, en República Dominicana esto habrá que ver porque todavía la banda ancha es lenta. Bueno, aquí tienen la demostración que todavía quizá no tenemos una banda ancha lo suficientemente, pero ahora se va a ir abriendo. Pero yo creo que es muy gráfico porque se ve aquí la pantalla de lo que es una Smart TV, y aquí veremos los diversos servicios y sobre todo los retos regulatorios que se plantean con solo, es decir, los problemas regulatorios que te asaltan con solo ver esa no thanks, y ahora no sé si hay que subir o bajar, pero
pronto aparecerá la pantalla, con solo ver la pantalla. Yo creo que con solo ver la pantalla entenderemos los... Yo no sé ahora, sí, hay que ir bajando, yo creo que bajaría un poco. Pero esperemos que se cargue del todo. Bueno, aquí hay una primera cuestión, que yo creo que es importante y que yo creo que podemos empezar a tratar el tema. Aquí aparece un actor que antes no tenía ninguna relevancia, que es el fabricante de televisores. Pero fabricante de televisores se convierte en un intermediario relevante en la conformación de la opinión pública. ¿Por qué? Porque Philips es quien decide los distintos logotipos y aplicaciones que nos aparecerán disponibles en la pantalla. Philips alcanzará un acuerdo con eBay para que eBay aparezca ahí cuando encendemos el televisor, habrá alcanzado un acuerdo con France 24 o BBC World para que nos aparezca la BBC, o cualquier otro tipo de canal o cualquier otro tipo de aplicación. Por lo tanto, digamos que lo que antes era un simple proveedor de tecnología, en estos momentos se convierte ya en un primer intermediario que puede influir en el grado de pluralismo de la oferta que en un momento dado nosotros tenemos. Yo no sé si, a ver si podemos bajar, o porque eso en teoría ahora aquí nos tendría que aparecer. Sí, está, sí. Sí. Bueno, en todo caso yo voy avanzándome. Claro, cuando nosotros, hay alguno de ustedes quizá ya tiene alguna Smart TV, cuando encendemos una Smart TV nos aparece una aplicación que es eBay, ¿no? Acceder a eBay. Bueno, eso es comercio electrónico. Por lo tanto, eso ya lo consume a través de su televisor, pero eso es comercio electrónico, ¿no? Después le aparecerá la BBC, ¿no? Eso es un operador de televisión, pero es un operador de televisión que no está establecido en República Dominicana. Por lo tanto, digamos que la autoridad de regulación, digamos el poder regulador, ya no estará en República Dominicana. Después tiene YouTube, por ejemplo, que ahí tampoco podrá, digamos, intervenir, porque ya hemos visto también que era un servicio de la sociedad de información, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, scroll down, a ver si podemos... a ver, sigamos, o arriba o abajo, porque esto me lo han cambiado, porque la última vez que hice una presentación con esto tan sofisticado no aparecía. Bueno, en todo caso, si no, vamos a cualquiera de las otras, vamos a cualquier otro ejemplo. Yo lo que les quería mostrar es que en una sola pantalla, digamos, nos parece la dirección hacia servicios que son completamente distintos entre sí. Antes encendíamos el televisor, el propietario, el fabricante del televisor no intervenía en nada en lo que nosotros íbamos a ver, pero ahora ya interviene, nos aparecen una serie de opciones y que ya no son las mismas opciones para todos, sino en función del tipo de televisor que uno haya comprado le aparecerá una oferta u otra, y además el tipo de servicios, insisto, que aparecerán serán servicios completamente distintos, que además estarán en manos de digamos, entre otras cosas, del fabricante de televisores. Claro, usted me puede decir, bueno, sí, está el eBay, pero, esto lo han cambiado, pero lo han cambiado de una semana para otra, porque antes de venir aquí lo comprobé y no era tan sofisticado, simplemente era una pantalla. Si te parece, cerramos esta y podemos ir a alguna otra. Vamos a ver. Sí, para ir a la presentación. Pues sí, podríamos ir, no sé, a Google TV o... Claro, aquí fijémonos, ¿no? Aquí eso también es interesante. Es decir, Google TV o Apple TV, ahora esto ya no es un fabricante de televisores, ¿no? Es un prestador de servicios de la sociedad de información que en un momento dado te está ofreciendo el acceso a toda una oferta de servicios que, insisto, están distintamente regulados. Es decir, que en estos momentos la complejidad tecnológica hace que se incremente
exponencialmente el número de intermediarios que existen entre nosotros y el contenido que vamos a consumir, muchos de estos intermediarios, digamos, no están regulados a través de medios, es decir, hasta ahora no habían estado regulados. Un fabricante de televisores no había sido nunca objeto de regulación, ¿no? Porque simplemente fabricaba televisores y la única condición que había que exigirle es que no nos electrocutásemos en el momento de enchufar el televisor, ¿eh? Pero ahora, en estos momentos, nos está conformando la oferta de contenidos, ¿no? Claro, y además, digamos, de un modo que está vinculado a sus propios intereses económicos, porque cuando muestro bueno, esto sería más bien la lógica de cómo funciona el sistema, ¿no? En el cual, digamos, básicamente a través de una determinada caja y a través de Internet tienes acceso a los canales que Google te está, y a los servicios que Google te está ofreciendo, ¿no? Claro, aquí la cuestión que yo siempre mucha gente me plantea cuando ve a veces la pantalla de Philips es que hay un pequeño apartado que dice Internet, ¿no? Es decir, oiga, usted, en todo caso, además, a través de su televisión se puede ir al Internet libre, digamos, para ver otro tipo de vídeos, etcétera, etcétera. Pero, curiosamente, lo que sucede generalmente es que cuando a través de un televisor que tiene acceso, por ejemplo, a YouTube, y tú quieres, por la puerta de Internet, acceder a otro servicio que compite con el que está en la pantalla del televisor, misteriosamente se carga mucho más lento. Es decir, porque fabricante de televisor le dirán, oiga, usted aquí en una esquina tiene usted una ventanita, si no le gusta lo que yo le ofrezco, a través de Internet puede entrar en otros servicios, ¿no? Pero misteriosamente, cuando se utiliza esa alternativa, digamos, los servicios van mucho más lentos, ¿no? Por lo tanto, digamos que aquí hay un cambio significativo. Por tanto, vamos esto y cambiamos ya vamos a PowerPoint. Por lo tanto, digamos, estos nuevos servicios, digamos, de sujetos que aparecen como nuevos intermediarios entre nosotros y, digamos, contenidos de orden diverso, cada vez tienen un mayor poder, ¿eh? Y por lo tanto, esta supuesta apertura al mundo tecnológico y a todo tipo de contenidos que en teoría las nuevas tecnologías nos proporcionan, puede verse perjudicado por la presencia de todos estos intermediarios que son y van a ser cada vez más necesarios para acceder a contenidos, ¿eh? Porque claro, a través de las ondas, pues bueno, accedíamos a lo que se recibía y corría por el espacio radioeléctrico, pero si yo quiero, digamos, consumir a través de una red de 3G contenidos audiovisuales, voy a tener que hacer un contrato con una compañía de telecomunicaciones y voy a tener que utilizar un determinado tipo de terminal que es una determinada marca. Y ustedes seguramente ya lo han vivido, misteriosamente determinado tipo de servicios no funcionan a través de determinado tipo de terminales o a través de determinadas compañías. Por ejemplo, si uno en España o en Francia intenta utilizar a través de su teléfono móvil Skype para llamar por teléfono, misteriosamente Skype no funciona. Utilizando su terminal móvil, si es un terminal móvil proporcionado por Orange, usted no puede llamar por Skype. Aunque en teoría tiene una conexión 3G que le permitiría llamar por Skype. Bueno, Orange ha decidido que usted no puede utilizar Skype. Cualquiera que sea el medio, si utiliza un iPad, etcétera, etcétera, usted se verá condicionado por una serie de intermediarios que están ahí en medio y que están condicionando exactamente a dónde va y a dónde no va, ¿eh? Por lo tanto, esa es una cuestión importante. Si vamos a la siguiente, y lo que es verdad es que ciertas distinciones se diluyen, ¿no? Es decir, en cuanto a lo que antes había. Distribuidores versus broadcasters tradicionales, es decir, operadores de cable versus operadores de televisión. Cada vez más los operadores de cable están ofreciendo vídeo bajo demanda, por lo tanto los operadores de cable cada vez más se van convirtiendo en proveedores de servicios audiovisuales. Los broadcasters, respecto de los proveedores de servicios audiovisuales, pues bueno, hay muchísimos
proveedores de servicios audiovisuales que ya no tienen por qué ser broadcasters. Hay muchas páginas web que proporcionan servicios audiovisuales que ya no es el monopolio, digamos, de lo que eran las cadenas de televisión, ¿eh? Y proveedores de servicios audiovisuales versus proveedores de servicios de la sociedad de información. Bueno, pues digamos que en estos momentos, por ejemplo, si nos vamos a YouTube, es verdad que no es un proveedor de servicios de la sociedad de información y no es un proveedor, no es un operador audiovisual. Sin embargo, si Funglode tiene, en este caso sería en Europa, tuviese un canal propio en YouTube en el cual colgase sus propios vídeos y solo Funglode tuviese la capacidad para colgar sus propios vídeos, ¿no? YouTube sería un simple proveedor de servicios de la sociedad de información, pero en Europa Funglode sería un proveedor de servicios audiovisuales. ¿Por qué? Porque tiene la responsabilidad editorial, porque Funglode es quien selecciona los contenidos, hace el catálogo y los pone a disposición del público. Por lo tanto, ya no es el broadcaster tradicional, sino que a través de servicios de la sociedad de información se puede, digamos, prestar también servicios audiovisuales. Por lo tanto, digamos, aquellas categorías tan asentadas que teníamos antes y ese monopolio que tenían digamos, las cadenas de televisión en lo que es la elaboración y la distribución de contenidos, progresivamente se va diluyendo, y además con un dato muy importante, que es que aquellos que antes eran los que dominaban la cadena de valor, que eran los titulares de los derechos, los que emitían los contenidos, cada vez van perdiendo poder, y ese poder se va situando en manos de los intermediarios, que son las compañías de telecomunicaciones que ofrecen acceso a los contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ese es un cambio que es significativo y es muy importante porque hasta la fecha el peso regulatorio todavía sigue cayendo en quien es el creador originario del contenido. Pero en realidad, digamos que en estos momentos juega el papel importante es todo ese conjunto de intermediarios que son los que en realidad, en un momento dado, acaban siendo, digamos, fundamentales para permitir que yo acceda o no acceda a un determinado tipo de contenido. Por lo tanto, ese es un cambio realmente significativo. Bien, sí, seguimos con la... Por lo tanto, ¿cuáles son los retos regulatorios? Y esa es la cuestión, sobre todo, que tenemos que plantear. Bueno, reguladores diversos, ¿no? Porque si recuerdan la pantalla que yo les he hecho imaginar, porque no hemos podido verla, del televisor de Philips, sobre ese televisor y sobre lo que aparecía en ese televisor, había reguladores en diferentes ámbitos, en diferentes esquinas de la pantalla, o sobre diferentes esquinas de la pantalla, incidían reguladores distintos. En una misma pantalla había servicios de la sociedad de información, por tanto habría organismo administrativo judicial que trata de estas cuestiones. En otra parte había la BBC, por lo tanto nos tendríamos que ir a Ofcom en un momento dado si hay algún problema. En otros sí que podía haber, digamos, servicios de televisión locales, pero digamos que vemos que hay reguladores muy diversos que inciden sobre una misma realidad. Regulaciones diversas. No está regulado del mismo modo el YouTube que teníamos en un lado de la pantalla que digamos que la televisión convencional a la que también podíamos acceder. Distinto tipo de servicios, por supuesto, y distintos actores, ¿no? Y algunos son nuevos. Insisto en lo que he dicho, en lo que decía antes, ¿no? Es decir, en estos momentos el fabricante de televisores influye en lo que vemos, ¿no? Por lo tanto, aparecen nuevos actores, nuevos intermediarios que inciden, digamos, en las decisiones que tomamos, que no son los de antes. Diferentes intereses generales en juego, porque aquí entra los propios del comercio electrónico, los propios de la protección de menores, los tradicionales de la televisión convencional, pero aquí puede entrar incluso el derecho de la competencia, ¿no? Es decir, ¿por qué usted aparece en su pantalla solo este canal de noticias y no aparece el otro? Porque con este usted tiene un acuerdo o hay una relación de propiedad y con el otro no. Por lo tanto, digamos, los intereses generales que se pueden encontrar en juego son distintos. Y aquí, lo último es una cuestión de la que siempre me gusta hablar, que también es
diferentes expectativas regulatorias, ¿no? Eso es un término que utilizan las instituciones europeas para decir, claro, es que tradicionalmente el espectador, cuando se sentaba ante un terminal, un aparato de televisión, tenía una determinada expectativa de protección regulatoria. Sabía que cuando encendía un televisor, digamos, había un determinado tipo de protección regulatoria y que por lo tanto podía legítimamente no esperar que apareciesen determinadas cosas. Ahora, en el momento en que digamos, en los televisores ya no vemos aquello que viene por las ondas, sino que tenemos todo ese conjunto de servicios diversos, quizá habría que advertir también al espectador, o el espectador tendrá que empezar a ser consciente de que en el momento de encender el televisor ya no está protegido de la misma forma como estaba protegido anteriormente, porque los servicios son distintos y las regulaciones serán también distintas. Por lo tanto, esa es una cuestión importante desde el punto de vista de los retos regulatorios. Entonces, si vamos a la siguiente. Bueno, esta es una imagen que a mí me gusta utilizar, que la tomé de un colega británico, ¿no? Esto es Ofcom. Claro, antes, digamos, el operador nacional, el regulador nacional, básicamente regulaba cadenas de televisión establecidas en el país que utilizaban unas ondas que básicamente eran gestionadas por el Estado, por lo tanto controlaba la situación. Pero en estos momentos en que los intermediarios se unen entre sí, el fabricante de televisores con Google, con Apple, con el proveedor de servicios audiovisuales, etcétera, etcétera, para hacer una oferta conglomerada, que está sujeta a regulaciones distintas en países distintos, etcétera, etcétera, el pobre Ofcom se encuentra, digamos, en esta situación en la cual, digamos, no siempre tendrá a su alcance regulatorio, digamos, todo aquello que está apareciendo en el receptor de televisión del ciudadano que está en su país. Por lo tanto, en estos momentos, digamos, los reguladores, yo creo que en buena medida, ya he puesto el regulador más sólido de toda Europa, que es Ofcom, digamos, en buena medida se encuentran en una situación que quizá se pudiera describir básicamente de este modo, ¿no? Insisto, porque todo este conjunto de entidades se han unido para formar un paquete y una oferta, digamos, y eso es lo que les da la fuerza. Vale. Sí, no, seguimos. Bien, por tanto, ¿cómo regular? Yo creo que aquí las grandes preguntas son: ¿aceptarán los nuevos actores y servicios ser regulados? ¿Aceptaría Philips en República Dominicana ser sujeta a regulación con relación a los televisores que vende en República Dominicana para garantizar, digamos, que lo que ofrece en su pantalla inicial responda a una serie de criterios? Y la cuestión es, ¿tiene incentivos Philips para hacer eso? Bueno, aquí hay una cuestión política, yo creo, muy importante desde el punto de vista de decir, bueno, pues quizá mostrar una determinada actitud de responsabilidad y por tanto de aceptación de determinados compromisos, deberes y responsabilidades es algo que puede ser visto por determinadas compañías de esas características como algo positivo. ¿Acepta Google las reglas nacionales en los distintos países en los que actúa como intermediario? Esa es una de las grandes cuestiones, es decir, los nuevos actores son mucho más difíciles de ser alcanzados regulatoriamente, y hay que ver si existen realmente mecanismos o incluso incentivos para hacer que acepten ser regulados. La segunda cuestión, ¿es la educación audiovisual una solución real? Porque, y eso siempre, este tema siempre lo saco, la media literacy, porque en muchos casos, en muchas reuniones de reguladores, me he encontrado a decir, cuando llegamos a un punto que es un callejón sin salida, ¿no? Siempre hay alguien que dice, bueno, la educación audiovisual, que es, yo creo que a veces es como una forma de escapar, ¿no? Es decir, ya que no podemos regular, digamos, dejemos en manos del espectador, que sea él quien se autorregule y sepa lo que hace o lo que deja de hacer. La verdad es que todas las experiencias de regulación, de educación audiovisual que se han hecho en muchos países en Europa,
son un poco decepcionantes, porque primero yo creo que es una cierta renuncia a las responsabilidades de los poderes públicos, y en segundo lugar porque se ha comprobado que tienen un efecto contraproducente. Es decir, si tú vas a una escuela, y eso ha sucedido en los Estados Unidos, y empiezas a decirle a los estudiantes dónde están los contenidos que son perjudiciales para ellos, eso genera automáticamente un incremento exponencial del consumo de esos contenidos. Es decir, porque en un momento dado, digamos, se está mostrando, digamos, precisamente lo que está prohibido. Ha habido algunos artículos, digamos, que han analizado el efecto que tiene en un estudiante mostrarle, digamos, cuáles son los contenidos nocivos, y es exactamente el efecto contraproducente. Yo creo que la educación audiovisual puede ser mínimamente útil, pero realmente yo creo que, digamos, no podemos decir renunciamos a regular, es demasiado complicado, que sea el espectador, confiemos en su inteligencia, eduquémoslo para que sepa escoger, porque realmente yo creo que esto es una cierta renuncia. Otra cuestión, ¿cómo reconstruimos la noción de responsabilidad editorial? Porque antes era muy fácil, teníamos el broadcaster tradicional y sabíamos que era responsable editorial porque es él quien ha hecho los contenidos, quien los difunde, etcétera, etcétera. Pero ahora la cuestión es que tenemos una cascada de intermediarios que se interponen entre quien ha elaborado el contenido y quien lo consume finalmente, que son los que se encuentran más al alcance del regulador. A veces el regulador nacional no puede ir contra de quien ha hecho y ha difundido el contenido por primera vez, pero sí que puede ir digamos, a lo que es un gran portal dominicano que está ofreciendo ese vídeo, etcétera, etcétera. En la lógica clásica de la exención de responsabilidad de los intermediarios, ahí no se puede atacar al intermediario porque se dice que el intermediario no tiene responsabilidad editorial. Bueno, yo creo que una de las cuestiones que hay que plantear quizá es la reformulación de la cuestión de la responsabilidad editorial y ver hasta qué punto podemos lograr que quien es intermediario en el suministro de un contenido asuma una parte de esa responsabilidad. Y ahí entra la cuestión de la autorregulación y la corregulación, que seguramente son, digamos, mecanismos de futuro en este concepto, en este ámbito. La autorregulación, todos sabemos, es decir, es complicado porque a veces se tiene una visión equivocada de lo que es la autorregulación. En países como España y en países quizá de temperamento mediterráneo, latino, etcétera, hay gente que interpreta, bueno, la autorregulación es que yo decido lo que hago, ¿no? Y eso no es la autorregulación, ¿no? Un buen sistema de autorregulación exige la existencia de un código, ¿no? Y la existencia de una entidad privada independiente que en un momento dado lo aplique, lo interprete y, si es necesario, imponga sanciones. En un momento dado, la asunción de un código de autorregulación que comporte disponer de un sello, digamos, en un momento dado, puede ser visto como algo interesante, en el sentido de decir, usted no se preocupe, si usted accede a esta página web o a estos contenidos, sepa que estamos sujetos a un régimen de autorregulación que le garantiza que esto y esto no va a suceder. La corregulación, digamos, sería una fórmula mixta, es un sistema de autorregulación en el cual, si en un momento dado hay una resistencia a aceptar lo que el sistema de autorregulación dice, actúa la autoridad, pero la autoridad actúa en última instancia, Pero eso, por ejemplo, es lo que se ha hecho en el Reino Unido con el vídeo bajo demanda. El Reino Unido era muy crítico en la elaboración de la directiva con que se regulase el vídeo bajo demanda y dijeron, nosotros no queremos en el Reino Unido regular esa cuestión. Al final entró en la directiva, pero entonces dijeron, muy bien, pero regularemos con un sistema de corregulación. Existe una cosa que se llama Autoridad para el Vídeo bajo demanda, que en realidad es una entidad privada, que es la que regula el vídeo bajo demanda en el Reino Unido, pero, digamos, con una condición, que si los operadores no aceptan lo que dice esta entidad privada, saben que la entidad privada se va a Ofcom y Ofcom actúa inmediatamente, con todos sus poderes de autoridad. Bien, es evidente que, en todo caso, habrá que cambiar los conceptos que teníamos hasta ahora de regulación. Habrá que cambiar, digamos, ese mundo tan tranquilo en el que vivíamos, en el que sabíamos que si en un momento dado ocurría algún tipo de ilegalidad a través de una radio o una televisión, era muy fácil ir hasta ella y sancionarla. Hay que asumir que vivimos en un mundo en el que el papel de los intermediarios será cada vez más importante, y hay que encontrar el equilibrio entre saber
atribuir un cierto grado de responsabilidad a esos intermediarios tan poderosos como Google, Philips, etcétera, etcétera, pero por otra parte hay que evitar convertirlos en una especie de censores privados, que sean en realidad, es decir, que no sea colocar la regulación pública en manos privadas, porque si en un momento dado le decimos a YouTube, oiga, usted es responsable de todo lo que hace, entonces lo que haremos en puridad será poner en manos de Google un poder que es el poder de regular los contenidos. Por lo tanto, digamos, hay que encontrar ese equilibrio entre la necesidad de una regulación pública y una cierta responsabilidad privada, sin que suponga trasladar la capacidad, digamos, de censurar a manos privadas, digamos. Y a partir de ahí, ver mecanismos alternativos o complementarios a lo que es la regulación convencional. Bien, yo no pretendía darles las respuestas, yo en todo caso pretendía plantear las preguntas y ver exactamente cuáles son los deberes que tenemos, ¿no? Ustedes pueden decir que yo les he planteado un escenario que quizá en República Dominicana todavía no ha llegado, pero no se preocupen, llegará. Es decir, ahora se creen, digamos, que con la llegada de la TDT ya esto se va a acabar, ya no. No, la TDT es solo un pequeño paso en un proceso mucho más largo que acabará llevando a este tipo de tecnologías y a este tipo de problemas. Por lo tanto, yo modestamente lo único que he pretendido en este rato y de forma un poco rápida es hacer este panorama para ver la complejidad regulatoria que se plantea en este nuevo escenario de convergencia. Por lo tanto, en fin, disculpas en todo caso porque yo creo que les he dicho muchas cosas y les he introducido muchos elementos en un rato muy corto, pero prefería meterlo todo para decir, plantearlas, porque en definitiva en la tarea incluso la tarea universitaria, lo importante no es dar las respuestas, sino plantear las preguntas adecuadas, ¿no? Y eso es lo que yo he intentado hacer. Muchas gracias.